Te dijeron que terminar todo lo que empiezas es disciplina, que dejar algo a medias es fracasar, que si no llegas al final, todo el esfuerzo anterior pierde valor. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué pasa cuando tu mente ya entendió todo antes de terminarlo? ¿Qué pasa cuando sigues, pero ya no estás creciendo? Y entonces te vas, no porque no puedas, sino porque ya no tiene sentido para ti. Y ahí aparece la culpa. Esa sensación silenciosa de estar fallando en algo, aunque en el fondo sabes que no es tan simple. Porque si te detienes a mirar con honestidad, no dejaste ese proyecto porque fueras débil. Lo dejaste porque algo dentro de ti ya había cambiado. Hay una narrativa que llevamos repitiendo toda la vida sin cuestionarla. Empieza algo y termínalo. Suena lógico, suena responsable, suena correcto. Pero no es universal. Es una regla creada para un tipo específico de mente y para un tipo específico de sistema. Un sistema donde repetir es más importante que descubrir, donde seguir instrucciones pesa más que cuestionarlas, donde la constancia lineal vale más que la evolución interna. Y sin darte cuenta, empezaste a medirte con ese estándar. Cada cosa que no terminaste se convirtió en una pequeña grieta en tu identidad. Cada curso que dejaste a la mitad, cada idea que empezó fuerte y luego se apagó, cada proyecto que soltaste sin una explicación clara. Todo empezó a acumularse como evidencia en tu contra. Y poco a poco comenzaste a construir una historia equivocada sobre ti. Que eres inconstante, que no tienes disciplina, que empiezas con emoción, pero nunca terminas nada. Pero aquí hay algo que cambia completamente la perspectiva. Ese modelo solo funciona si tu mente es lineal, si aprendes paso a paso, sin grandes saltos. Si tu motivación se mantiene estable, incluso cuando ya no hay novedad. Si puedes sostener el mismo nivel de interés, aunque ya entendiste lo esencial. Pero si tu mente funciona por exploración, por conexiones rápidas, por picos de aprendizaje intensos, ese modelo no solo no te representa, te limita, porque te obliga a quedarte cuando ya no estás creciendo. Te obliga a seguir cuando ya entendiste el núcleo. Te obliga a terminar incluso cuando hacerlo ya no te transforma. Y ahí es donde aparece el conflicto interno, porque tu experiencia real no coincide con lo que te enseñaron. Tú sabes que aprendiste, sabes que creciste, sabes que cambiaste, pero como no terminaste, sientes que no cuenta. Y lo más peligroso es que empiezas a desconfiar de tu propio proceso. Empiezas a ignorar tus señales internas, a forzarte a continuar cuando algo dentro de ti ya se cerró, a quedarte por obligación en lugar de avanzar por evolución. Y así nace la culpa del proyecto, no por lo que hiciste, sino por cómo te enseñaron a interpretarlo. Ahora necesitas entender algo fundamental. Tu mente no abandona, filtra, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando empiezas algo nuevo, entras en un estado de máxima expansión mental. Tu cerebro está activo, curioso, conectando ideas, descubriendo patrones. Es un estado donde cada minuto cuenta, donde cada pequeño avance genera crecimiento real. Ahí es donde ocurre lo importante. Pero ese estado no es infinito, porque una vez que entiendes cómo funciona algo, una vez que captas su lógica, una vez que puedes anticipar lo que viene, la intensidad disminuye. No porque algo esté mal, sino porque ya no hay tanto que extraer. Al inicio, cada esfuerzo te da mucho aprendizaje, pero con el tiempo necesitas más esfuerzo para obtener menos crecimiento. Y tu cerebro lo detecta antes que tú. Empiezan a aparecer señales sutiles. Pierdes interés, te cuesta enfocarte, tu energía baja, pero no es desorden, es eficiencia. Es tu mente diciendo, ya obtuve lo esencial aquí, seguir ya no es la mejor inversión. El problema es que no sabes interpretar esas señales, y entonces te juzgas, te dices que eres débil, que no tienes disciplina, que empiezas con emoción, pero nunca terminas nada. Y haces lo que te desconecta aún más. Te fuerzas, intentas quedarte en algo que ya no te aporta. Intentas terminar por obligación, no por crecimiento. Y eso tiene un costo, porque no solo gastas energía, también empiezas a apagar tu curiosidad, y cuando apagas tu curiosidad, apagas lo que te hace avanzar. Ahora hablemos de algo que muchas personas malinterpretan completamente: la dopamina. Te dijeron que es la causa de tu distracción, que es lo que te hace cambiar constantemente, que es el problema que tienes que controlar. Pero esa es una visión incompleta. La dopamina no solo es placer, es exploración.
Es el sistema que te empuja hacia lo desconocido, que te hace sentir curiosidad, que te impulsa a aprender. Por eso sientes esa chispa cuando empiezas algo nuevo, esa energía que aparece de repente, esa sensación de expansión. Eso no es superficial, es una señal biológica de crecimiento. Pero aquí viene lo importante. La dopamina no se mantiene en lo conocido. Cuando algo deja de ser nuevo, cuando deja de desafiarte, cuando ya entendiste su estructura, la dopamina disminuye. Y eso no es un error, es una señal de que ya cruzaste el punto de mayor valor. Pero como nadie te enseñó eso, lo interpretas como pérdida de interés, como falta de disciplina. Y entonces intentas recuperar esa chispa, te obligas a seguir, te presionas, te exiges continuar como si nada hubiera cambiado. Pero sí cambió, tú cambiaste. Ya no eres la misma persona que empezó ese proyecto, ya integraste conocimiento, ya expandiste tu forma de pensar, y lo que antes era crecimiento, ahora es repetición. Y tu mente no está diseñada para vivir en repetición constante. Aquí es donde necesitas hacer un cambio profundo en forma de ver las cosas. No todo lo que parece abandono es abandono. A veces es evolución. Existe una diferencia enorme entre dejar algo por evasión y moverte por crecimiento. Desde afuera se ven igual, pero internamente son opuestos. Cuando abandonas por evasión, estás huyendo, evitas la incomodidad, no integras nada. Pero cuando haces un giro consciente, ya pasaste por el núcleo del aprendizaje, ya entendiste lo importante, ya integraste lo esencial, y decides avanzar, no porque no puedas seguir, sino porque ya no tiene sentido quedarte. Eso que dejaste no desaparece, se integra, se convierte en parte de tu estructura mental, y con el tiempo empiezas a ver conexiones que otros no ven, empiezas a pensar de forma diferente, a mezclar ideas, a crear desde múltiples perspectivas, pero como tu camino no es lineal, no siempre puedes explicarlo, y eso genera duda, porque no tienes una narrativa simple. No puedes decir, hice esto, luego esto, luego esto. Tu proceso es más complejo, más interconectado, pero también más potente, porque mientras otros profundizan en una sola línea, tú construyes una red, y en esa red es donde aparecen las ideas únicas. Ahora hay algo que necesitas aprender a reconocer, un punto específico en cada proyecto donde algo cambia. No es cuando te aburres, no es cuando te cansas, es cuando dejas de aprender de forma significativa, cuando ya entiendes la lógica, cuando ya puedes anticipar lo que viene, cuando ya no hay sorpresa real. Ese es el punto de extracción, el momento en el que ya obtuviste el ADN del proyecto, pero como no sabes identificarlo, lo confundes con desinterés, y ahí empieza el conflicto. Tu intuición te dice, ya es suficiente, pero tu programación te dice, sigue, y te quedas no por crecimiento, sino por culpa. Pero cuando aprendes a reconocer esa señal, todo cambia, porque entonces puedes tomar decisiones con claridad, puedes elegir quedarte si realmente tiene sentido, o puedes avanzar sin sentirte mal, porque sabes que ya obtuviste lo que necesitabas. Ahora imagina ver tu vida desde otra perspectiva, no como una lista de cosas incompletas, sino como una colección de aprendizajes. Cada proyecto, cada intento, cada inicio, no es un fracaso, es una inversión en tu forma de pensar. Tu valor no está en terminar todo, está en lo que integras de cada experiencia. Y cuando entiendes eso, la culpa deja de tener sentido, porque ya no necesitas justificar tu proceso. Empiezas a confiar en tu forma de aprender, en tu ritmo, en tu intuición. Dejas de forzarte, dejas de compararte y empiezas a construir desde lo que realmente eres, no alguien inconstante, sino alguien que evoluciona de forma no lineal. Y eso no es debilidad, es complejidad, es adaptación, es una forma distinta de avanzar que no todos entienden, pero que cuando la aceptas, te libera. Y te leo en los comentarios, cuéntame, ¿cuántas cosas dejaste que en realidad te construyeron más de lo que crees? ¿Ese proyecto que no terminaste realmente fue un fracaso o fue una versión de ti que ya evolucionó? Y si quieres seguir explorando cómo funciona realmente tu mente, sin filtros, sin culpa y sin encajar en lo tradicional, dale like al vídeo, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones en tiempo real cada vez que se publica vídeos, porque lo que viene no es contenido común,
es para quienes saben que su forma de pensar no encaja en lo de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.